seguimos hablando con Juan José Peretti acerca de la guerra de Malvinas y había quedado una pregunta pendiente que era el hecho de manejar en el medio de la guerra. Primero, sentido de orientación y segundo, tener que andar mirando para atrás, para adelante, para el este, para el oeste, para todos lados, me imagino. Sí, vos lo que habías preguntado antes de un gringo del campo a cosas. ¿Cómo se orienta? Normalmente los gringos que cuando hacíamos el servicio éramos los que manejábamos los camiones, casi todos los que manejábamos camiones éramos gringos o de pueblos chicos, porque teníamos idea de manejar. En el campo vos manejabas un tractor, entonces vos, siempre me acuerdo que cuando llegamos a Sarmiento, un cabo primero, un cabo, dice, estábamos con Peretti de Ticino y dice, ustedes son del campo, Peretti era más morocho, yo era más rubio, el de Ticino, y dice, manejen un camión, era un tipo buenísimo, anoten siempre maneja un camión que dice, ahí la van a pasar bien. Él no tenía idea de lo que iba a pasar después. Bueno, lamentablemente después de muchos años lo encontré a él porque él se retiró del ejército, no lo encontraba, lo encontré y lo fui a visitar a San Juan y hace un par de meses falleció. Pero bueno, la historia de allá, entonces fuimos con el camión, el sentido de orientación es la ventaja de que uno en el campo tenía más sentido de orientación. Las calles, las rutas, había pequeñas rutas. ¿Asfaltada o era todo? Había alguna asfaltada, al aeropuerto era todo asfalto y después yo tenía que meterme, cruzar una parte de la punta de la pista y después ahí donde estábamos nosotros y yo, donde llevaba la comida a una parte del Regimiento 25. La compañía del Regimiento 25 llevaba una parte ahí, después me cruzaba al frente y le llevaba la comida a un grupo de reserva donde estaba el bache. Donde yo llevaba primero estaba Osvaldo Mino, que era de acá, yo con los tres de acá nos veíamos. Horacio Álvarez estaba en la otra isla, ni teníamos ni una idea que él también estaba en Madrid, ¿no? Pero yo con los tres, con Osvaldo Mino y el Bachi, nos veíamos casi todos los días. Entonces, sí, había que tener cuidado. Un día, siempre los ingleses se daban cuenta o estudiaron a la hora que se comía, entonces largaban un avión, los radares tomaban el avión, era alerta roja. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Nos dábamos artículos. Entonces dábamos la comida, todo, hasta que un día, cruzando en dirección a la pista, aparecieron unos aviones. Y dijimos, nada, es tropa nuestra, porque aparecieron bajitos. Y cuando estaban cerca, estoy hablando de segundo, milésimas de segundo, nos dimos cuenta que se desprendían las bombas y nosotros estábamos ahí, explotó una bomba a 200, 300 metros nuestros. Entonces, de ahí empezamos a tener un poquitito más de cuidado a las alertas y todo eso. Sí, tenía que tener cuidado. A la noche tratábamos de ir por la ruta, porque yo a la vuelta del pueblo, la comida la iba a buscar al pueblo, estaba a 10 kilómetros más o menos. Cuando volvía, apagaba las luces. Si había un poquito de claridad, en vez de venir con las luces prendidas, venía con las luces apagadas, todo teniendo en cuenta que no me fueron a tirar con nada. Claro, claro. Se habla mucho qué sé yo, a ver, cuando hablamos de un héroe de Malvinas, hablamos quizás de Poltronieri, ¿no? El más conocido, digamos, sí, mediáticamente o por su valor o por lo que fuere, ¿no? Pero digo, había que ser héroe para estar ahí, ¿eh? Está bien, obligado. Está, listo, obligado. No tenías una opción de elección, pero se me ocurre que, a ver, así como seguramente se deben haber visto bajezas humanas, caso de si es que existieron los estacados y demás, debe haber habido muestras de valor y solidaridad muy grandes. Sí, sí, yo creo que sí. Quizás Poltronieri necesitaba, ese regimiento donde estaba él, necesitaba poner a alguien y bueno, lo inflaron, como quien dice, y yo creo que hubo grandezas por todos lados. Grandezas y bajezas como en la vida misma. Como la vida misma, exacto. Y uno no tenía alternativa, uno lo llevaron
no tenías alternativa de volverte, no era, y estabas en una isla, porque nadie se podía decir, se hizo desertor, porque no había posibilidades. Pero en general, yo creo que no hubo gente de decir, puede haber alguno que se pegó un tiro en el dedo para irse. Sí, ahora por ahí uno se entera y tal, dice, no, se lo pegó a propósito para irse. Pero en general no creo que todo el mundo estábamos convencidos de que estábamos por una causa justa y yo lo sigo defendiendo como una causa justa. Debes haber visto, o no sé, ¿sos de ver documentales, películas, libros sobre la guerra o...? Sí, hay algunos, algunas cosas las trato de ir viendo que no sean tan fantasiosas porque vos te das cuenta que algunas son fantasiosas, entonces decís esto no porque uno lo vivió, entonces te das cuenta. No, leo, me gusta estar informado de Malvinas y también tratando de ver con detalle que lo que es tan real es lo mismo que ahora se abren los libros de Inglaterra y por ahí uno se da cuenta que son cosas que no ocurrieron, son internas a lo mejor de ellos o internas que ellos tenían pero que en la isla no pasó ciertas cosas que están diciendo ahora. Hace unos años atrás, mira, no recuerdo el nombre, pero era una persona muy conocida, la mamá de un excombatiente de Hernando, que falleció, no recuerdo ahora, tenía un apodo, Yucha, Carrascul, ahora me salió. Bueno, tuve la oportunidad de entrevistarla hace muchos años, una persona deliciosa, realmente hermosa, y ante la pérdida de su hija, ella lo somatizó diciendo, todos los demás son mis hijos. Y ¿cómo reaccionó la sociedad ante la vuelta? Porque medio como que volvieron de noche a las escondidas. ¿Cómo fue esa recepción? Ustedes a lo mejor pensaban que los iban a recibir como los héroes que eran y estuvo bastante lejos la cosa. Sí. Mirá, se dio algo que el otro día cuando hicimos el crucero en Puerto Madryn se vive muy diferente. De Puerto Madryn para abajo Malvinas se vive totalmente, pero gente que ni había nacido, nada, hoy por ahí uno no lo dice, qué sé yo, está charlando una mujer en un stand, me preguntó, ¿es que en el crucero eran todos europeos? Y dice, ¿por qué fuiste vos? ¿Por qué? Soy excombatiente, me regaló un muñequito, me regaló cosas muy diferentes. Y ella decía eso, cuando su mamá le contaba que cuando volvieron en el primer barco que vuelven, que es el Canberra, nosotros volvimos en el Norland el día después. En el Canberra fue la historia que dice que Puerto Madryn se quedó sin pan. La gente compraba pan y le llevaba. A nosotros nos bajaron, por una andarivel, nos subieron arriba los colectivos con los vidrios, o sea, con las cortinas cerradas, y de ahí en adelante fue así, es decir, no nos dejaron venir enseguida a las casas. En el caso mío no me hacía falta, pero había algunos que estaban flacos, entonces tratar de ponerlo más o menos. Entonces yo creo que uno esperaba un recibimiento y fue muy mal recibido. En los pueblos, volvemos a lo que pasó, en lo que hablábamos al principio, en los pueblos no pasó eso. Nos cansamos de comer asado porque te invitaban todo el mundo y bueno, te recibían como una persona importante, a lo mejor que no era, pero bueno, era una cosa rara que había pasado. Esta mujer, yo creo que ante la muerte de su hijo, ella siempre quiso saber, yo la conocí mucho, y ella quería saber la historia de sus últimos días, de horas, de su hijo. Entonces, lo que vos dijiste, nos tomó a todos como su hijo. Todavía vive, está muy grande, muy mayor, pero hasta hace unos años ella, si nos juntábamos en Tancache porque había uno que hacía una cena, ella estaba ahí y charlando. Ella siempre trató de trabajar por el bien de los veteranos, y en Hernando hizo muchísimas cosas.
Juan, no te pregunto a título personal, pero sí en líneas generales, ¿hubo algún tratamiento, alguna forma digo, algún acercamiento psicológico por parte de los militares para ustedes para decir, a ver, enfóquense así, vuelven a la vida, pero bueno, o los tiraron así, dijeron, muchachos, arréglenselas? Sí, fue así. Sí. Yo creo que, hasta te digo más, este militar que yo decía que murió hace poco, él decía que cuando llegó al regimiento, dice, algunos compañeros míos que no habían ido a Malvinas, dice, me trataban mal, dice, porque como habíamos perdido la guerra, entonces como que los culpables, imagina, hubo internas entre ellos mismos y la mayoría de los militares, muy pocos siguió la carrera militar. De una forma o de otra lo fueron sacando. Entonces, hoy sí hay una ayuda, como sea, nosotros en el Hospital Militar en Córdoba, hay un gabinete psicológico, psiquiátrico, que uno puede ir a hacerse atender, cada tanto nos llaman, si uno quiere ir a hacer una atención. Hoy hace un par de años que ha cambiado muchísimo eso, pero un par de años, te estoy hablando, 10 años. A lo mejor me equivoco, a lo mejor hace más del gabinete ese, pero que yo sé, 10, 12 años. Antes nunca hubo nada. Se lo tenía que rebuscar cada uno. Hablabas acerca de un proceso de desmalvinización. ¿Cuándo se empezó a revertir? ¿Cuándo se empieza a reivindicar? Te pregunto esto porque a lo mejor tiene que ver con una tendencia política, a lo mejor tiene que ver con un cambio social. ¿Cuándo se empieza a reivindicar a los héroes de Malvinas? Yo creo que en el último gobierno de Menem. En el último gobierno de Menem, el Congreso dictó una ley de una jubilación. Entonces, ahí cambió un poco la cosa. No es para justificar, yo creo que Alfonsín en ese momento tuvo una gran tarea que fue juzgar a los militares o una cosa así. Yo no sé si fuera, pero en esa gran tarea que a lo mejor él hizo y que éramos nosotros como militares. Entonces las Madres de Plaza de Mayo y toda esa gente siempre nos involucró con los militares. Entonces fue por ahí Menem el que trató de sacarnos de esa línea, y bueno, yo creo que de ahí en adelante se empezó a tratar al veterano diferente. Si vos te fijas, la mayoría de los monumentos que hay son del 90, 89, 90, 88 para adelante. No hay antes. Juan, termina la guerra, capitulan, volvés al continente y tu familia, o sea, más allá del alivio de saber que habías vuelto con vida, que se había terminado toda esta locura, ¿cuándo podés tomar contacto? ¿Recién cuando volvés hacia acá o pudieron viajar hacia allá? No, cuando yo me vine de licencia... ¿No te dieron la baja? No. Me vine de licencia por ahí cerca del 9 de julio, por ahí me vine de una licencia de 15 días, entonces yo ahí del 14 de junio volví al mes y algo, fue que tuve contacto con ellos. Si no, antes sabían que yo estaba, todo muy bien, pero el contacto fue un mes y pico después que yo me vine, que me dieron la licencia por 15 días. Nos volvimos fin de julio, me parece, y ya en agosto nos dieron la baja. Ahí nos dieron la baja definitiva. No a todos los que habíamos estado en Malvinas, los que estábamos haciendo el servicio en tiempo y en forma, los que habían pedido prórroga, porque antes a lo mejor por estudio pedían prórroga, bueno, a ellos no le dieron la baja hasta que no cumplieron el año. ¿Y cómo fueron esos 15 días acá? Obviamente el desahogo familiar, ¿no? Pero, sí. ¿Cómo los viviste? Intensos, porque vivíamos en el campo, pero uno venía al pueblo casi todos los días y era
tenía que sacar turno porque querían... Sí, porque era que un asado en un lado, el otro, que un club te llamaba, nos juntábamos a lo mejor los cuatro, la municipalidad, es decir, no, fueron una caricia al alma, fue esos días que tuve. Y te pregunto, ¿cómo era tu relación con Horacio Álvarez, con Osvaldo Mino, con Negro Mercado en la previa? ¿Tenían una relación de amistad o era hasta ahí nomás? Con Osvaldo sí, porque fuimos a la primaria juntos en la misma escuela, en la UEM. Pero Horacio Álvarez lo conocía al Bachi, lo conocía al Mercado, pero puedo haberlo conocido de cosas, nada. Era una relación. No le echaba, nada más. Sí, nada más. Yeah. Después, bueno, nos hicimos muy amigos, pero bueno, en ese momento, antes no tenía relación. Me gustó eso, nos hicimos muy amigos. Para algo, no voy a decir para algo sirvió la guerra, porque la guerra no sirve para nada en realidad, pero digo, si entre las poquitas cosas positivas seguramente se deben haber hecho, no solamente con la gente de acá, se debe haber hecho un lazo muy estrecho. Sí. Eso hay que decirlo que sí es lo positivo de eso, porque por ahí nos encontramos con algunos que ni sabemos, o a lo mejor alguien tiene una gorra de Malvinas, preguntás o te encontrás con alguien en otro lado y ya se habla un mismo idioma y hay un respeto muy grande en todo. Yo siempre digo, cuando en Villa María no voy al centro de veteranos, pero sí uno tiene 3 o 4, 5, 10 amigos que son ahora el primero de la noche, mañana de la noche, vamos a hacer la vigilia y bueno, estás con ellos. Es una relación muy, si vos necesitas algo, sabes que están, y si ellos necesitan algo, saben que uno está. ¿Son solamente conscriptos o hay, aunque sea de menor rango, militares de carrera en los centros de veteranos? No, hay militares. Sí, en Villa María hay algunos militares, pero nosotros tenemos un grupo de la compañía de servicio del Regimiento 25 que nos saludamos casi todas las mañanas y hay militares, y hay uno que llegó a coronel y que cuando se hace un acto, una cosa que uno le invita, él se viene de Buenos Aires, o su casa en Buenos Aires, si uno va, está a disposición. Es decir, no, en el caso nuestro hay una muy buena relación. Juan, vamos terminando ya porque no te quiero molestar más, aunque acá te digo, está bárbaro, pues 24 grados, no está para salir, tenemos que hablar hasta las 10 de la noche. Pero te quería preguntar, cuando te dan la baja y volvés, ¿cómo te reintegras a la vida cotidiana? ¿Qué te diste cuenta y que extrañabas? ¿A qué te tuviste que habituar? ¿Qué sentiste la primera noche que pudiste dormir en tu cama? En el caso de uno, no lo sufrió tanto, ese cambio, porque bueno, uno tenía trabajo en el campo, entonces pasó de un estado al otro a hacer la vida normal. El dormir en su cama, bueno, eso lo vive uno día a día por ahí cuando se va y vuelve, entonces eso son cosas muy lindas. Y lo demás yo personalmente no fue grandes cambios, porque bueno, encima yo había estado 4 años en la escuela de trabajo, por ahí yo sabía de lo que era estar 4 o 5 días fuera de mi casa, dormir en otro lado. Obviamente esto fue diferente, pero bueno, uno un poquito de experiencia tenía. ¿Vas a volver a Malvinas? ¿Vas a repetir el crucero? No, el crucero muy probablemente no lo repite porque es muy largo, es muy lindo porque va a la Antártida, todo, la experiencia como el crucero que es muy lindo. Pero no, estamos planeando entre ese grupo que nos juntamos a comer asado cada tanto, estamos pidiendo presupuesto, todo, muy probablemente a fin de año, marzo del año que viene, vayamos. Obviamente en el caso nuestro esta vez y estábamos los 3, entonces bueno, era lo más lindo. Si vamos en aéreo, vamos a ser 2.
uno me parece que no va a poder ir, en la Cami no va a poder ir, pero estamos planificando. El aéreo seguro, el más caro, el seguro. El problema es que hay que ir entre varios porque hay que estar una semana, si tenés vuelo nada más que los sábados. Claro. Entonces no es fácil estar una semana a lo mejor solo en Malvinas, en vez de ir en un grupo así que nos conocemos, bueno, me parece que es más pasado. ¿Qué importante es la familia, cuán importante es la familia para sobrellevar la posguerra? Digo, desde que viniste hasta este momento, ¿qué importante es la familia? 100%. La familia, después uno forma su familia y la familia, digamos, tu padre, después la familia de tu esposa, tu hijo, son fundamentales. Son fundamentales porque, bueno, por ahí uno lleva una carga emocional diferente a cualquiera. A veces la sabes sobrellevar y otras veces no, pero la familia es lo fundamental en todo eso. Siempre te vemos muy entero cuando hablas de esto, ¿no? Como que es una cosa que la tenés, pero me imagino que hay momentos de flaqueza también, obviamente. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Hay veces que está pasando que hace un par de años empezaron a morir compañeros de uno. Y bueno, esos son los momentos que uno por ahí está la flaqueza de decir, bueno, se van personas que viviste una parte muy importante en tu vida, entonces bueno, ahí se... Y esto, en este tiempo, en estos días que por ahí vas a una escuela, que vas a hacer un reportaje, por ahí te traes recuerdo y pero yo siempre trato de pensarlo como una buena historia, una buena cosa que me pasó en la vida. Aunque fue una guerra, una mala, pero bueno, verlo del lado positivo, porque si uno le ve el lado negativo, es jodido. La última, Juan, vos que la viviste desde adentro, porque nosotros podemos hablar y somos, como dicen por ahí, somos hippies con OSDE. Vos que la viviste desde adentro, ¿hay algo que justifique una guerra? No, yo creo que una guerra no la justifica nada, porque existe la palabra, los convenios, porque en la guerra lo estamos viendo ahora lo que está pasando. El presidente de Estados Unidos está sentado en un escritorio calentito o con frío, no sé, pero tomando decisiones en las que está muriendo gente. Entonces me parece que una guerra nunca es justificable. Se gastan fortuna, porque se gastan fortuna, yo creo que pasa a ser un negocio, las guerras son un negocio. Entonces, no, creo que si fuéramos un chiquitito inteligente, no haríamos